Estamos ahora con el licenciado Valdemar Ostak, seguimos hablando de las elecciones, de lo que dejaron, empezamos a conocer más profundamente al proyecto político que ganó. La Libertad Avanza en 2 años consiguió liderar una opción de referencia al oficialismo y de esta manera constituirse en el poder para los próximos 4 años. Pero ¿bajo qué condiciones? ¿Y cuáles son las condiciones del líder de ese espacio? Vamos a analizar un poco cómo dibuja esto, cómo perfila con las propuestas que ya había definido, que creo que estaban bastante claras, los próximos 4 años. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. No, por favor. ¿Por qué ganó Milei? Mira, en realidad yo creo que algunos vectores o algunas cuestiones ya las veníamos planteando, ¿no? Creo que en gran parte tiene que ver con el descontento de varios sectores, sobre todo de sectores que por allí aparecían como sectores históricos del justicialismo, que esto ya tal vez en otras entrevistas también lo habíamos señalado, por ejemplo los sectores asalariados, ¿no? Eh, Justamente en una de los análisis que por ahí podemos encontrar en los medios, hay publicado un relevamiento que hizo Prosumia, que es una de las consultoras que estuvo estudiando la intención de voto, y justamente ve que gran parte de los votantes de Milei son sectores asalariados, ¿no? Sectores que por allí están en el sector de la construcción, en el sector del comercio, en el sector de los servicios, a diferencia tal vez de los votantes que aparecen como con mayor intención hacia la otra alternativa, hacia la alternativa de masa, que estaban más vinculados al sector público, a los sectores intelectuales, a los sectores profesionales incluso, y que creo que allí el detonante para que esos sectores asalariados hayan acompañado la propuesta de Milei tiene que ver en gran medida con el deterioro del salario, con la cuestión económica, con el impacto de la inflación, más allá que hubo medidas claras antes del balotaje, pero que sin duda no llegaron a tener la repercusión que seguramente esperó el equipo de Massa cuando la fue tomando. Fue la economía Yo finalmente. creo que fue la economía. Y después, bueno, el otro gran componente que creo que tiene que ver con todo ese sector y esa masa social que no logró inclusión en este periodo del 2019 hasta aquí, en este último gobierno del justicialismo, ¿no? Que son sectores que por allí ven que no les fue bien con Macri, no les fue bien con el gobierno de Alberto Fernández y entonces no acompañan ninguna de las dos alternativas. Más allá del acercamiento que después en la práctica hubo entre Macri y Milei, que fue decisivo para que... ¿Fue decisivo? Sí, para mí fue decisivo, sobre todo porque le permitió retener los votos que eran votos de Patricia Bullrich. Fue como una garantía para mí ese acercamiento. Y por otra parte, eh, también creo que le sumó a la campaña de Milei algunos elementos que eran claves, como por ejemplo esta cuestión de bajarle el tono en algunas cosas. No nos olvidemos que el último periodo de la campaña de Milei previo al balotaje tuvo un cambio de tono muy grande y creo que tuvo que ver en gran medida con la intervención y con la llegada de Macri. Y lo otro que creo que la fuerza del PRO le aportó que no tenía es esta organización que por ejemplo se pudo ver el día de la elección con los fiscales. O sea, el PRO casi que aseguró la fiscalización Escuché hoy justamente a de uno de los la fiscales libertad. en zonas de esas más complejas, Ujú. donde decían que necesitaban dos, es decir, el PRO aportó el 90% de los fiscales. Y sí, yo creo que sí, porque ellos aparte tienen la experiencia de hacerlo. Ujú. Otro rasgo que por allí puede servirnos para ejemplificar esto es los pocos incidentes que se dieron, porque fue una elección pacífica, los pocos incidentes que se dieron fueron aquellos casos donde quienes estaban fiscalizando eran militantes de el sector de Milei, que por allí tuvieron algunos exabruptos o tuvieron... El pro en eso tiene mucha más experiencia, ¿no? Y ahí juega la experiencia. Creo que en ese sentido, volviendo a la pregunta inicial, el acercamiento de Macri fue decisivo. Le aportó cosas que no tenía. ¿Y qué significa para el sistema político argentino la llegada de Milei? Porque Massa decía en los últimos días, con la llegada de mi gobierno se Ujú. termina la grieta. ¿Esto es el fin de la grieta o es una nueva grieta? Es decir, los ciudadanos querían
un cambio más profundo, era la opción más radical del cambio que había disponible, Sí, Milei. sí, sí. ¿Querían un cambio más profundo o querían agrandar la grieta? Sin duda es una reorganización de las fuerzas políticas, es una reorganización del poder, eso sin duda. Ahí no hace falta demasiado análisis para darse cuenta porque es una fuerza nueva que llega, que se constituyó en un tiempo récord, porque lo hizo rapidísimo. Yo creo que la grieta que conocimos, esta grieta que tenía de un lado al kirchnerismo, antikirchnerismo, es una grieta que está saldada. Creo que si hay una fuerza que mostró agotamiento en todo esto, es el kirchnerismo. Yo no imagino de acá, no sé, a 2 años o a 4 años, Pero Kicillof no es kirchnerismo. y no lo sé, él dice que no. Convengamos que él durante la campaña que tuvo a gobernador, él planteó que es necesario, no me acuerdo la expresión, pero algo como un cambio de aire, como... Cambiar las partituras. Claro, exactamente. Creo que se está mostrando como otra cosa. Yo no lo veo, digamos, con un acercamiento hacia los planteos clásicos del kirchnerismo ni hacia los sectores clásicos del kirchnerismo. Creo que ahí hay un esfuerzo de separación que creo que tiene que ver con esto, con que es una fuerza que, bueno, que ya está, digamos, tuvo su periodo histórico y creo que acá se clausura. Si van a hacer o no una nueva grieta, y eso lo veremos. Está claro que, como vos bien decís, la opción de Milei es una opción extrema. Esas opciones extremas suelen despertar también su oposición extrema, ¿no? Sobre todo porque es un programa de gobierno que veremos cuánto Milei hace, pero es un programa de gobierno que si se lleva adelante, bueno, el mismo Macri lo dice, van a ser 6 meses muy duros. Y algunos economistas dicen que un poco más de seis Sí, meses. yo también creo que va a llevar un poco más de 6 meses. No creo que esto rápidamente tenga un reflujo positivo. Creo que va a llevar bastante tiempo Pero si porque hablamos de reacciones, ¿esto es una reacción a lo que deja el kirchnerismo también? sí, yo creo que sí. Es decir, que la grieta No, no sé si está sí, no sé si diluida. está diluida, pero claramente sí creo que en este sentido, para decirlo de una manera gráfica, como que le puso el sello final, digamos, esta victoria de Milei. Porque claramente tampoco es una victoria de Juntos por el Cambio, es una victoria de otra fuerza política que aparece. Es que Juntos por el Cambio, no sé si va a seguir igual. No, La yo coalición creo cívica que, se fue, claro, yo creo que se fracturó y se fracturó de una manera irreconciliable. pero los gobernadores siguen sosteniendo que ellos son Juntos por el Cambio. Esa es Armarán una una liga que se situación, llamará claro, es distinto. una situación rara, porque también hay que tener en cuenta que muchos de estos gobernadores son de partidos provinciales que sí funcionaron como opositores al oficialismo actual, pero que muchas veces no son del riñón exclusivo de Juntos por el Cambio. Entonces hay que ver cómo realmente se reordenan en el mapa político que tengamos a partir del 10 de diciembre. Puede ser que armen una alternativa que tenga que ver con las provincias. No nos olvidemos que dentro de la plataforma de Milei hay un tema muy clave para las provincias que es la rediscusión de la coparticipación federal. De manera que Massa, en el último periodo de la campaña, había dado a entender, había dejado trascender que se iba a volver a hablar, porque claro, hay una ley que sí, les ordena reordenar, o sí, valga la sí, sí, sí. redundancia, fijar una, digamos, una situación distinta desde 1994 pendiente en relación Sí, al sí, tema con de ya muy histórica, coparticipación. un pendiente histórico. Lo que pasa que una cuestión es decir, vamos a reordenarlo, vamos a rediscutirlo, y otra cosa es decir, la versión extrema de Milei, que como todas sus propuestas hay que ver hasta dónde llegan, donde dice, bueno, vamos a eliminarlo, vamos a sacar esto, vamos a dejar de funcionar así. Eso tendría para las provincias un impacto muy fuerte. Hay que ver ahí cómo se reordenan los gobernadores. No me parece descabellado pensar que tal vez frente a ese escenario empiecen la construcción de una alternativa política diferente al oficialismo. Hay que ver cómo se van al oficialismo que empieza a partir del 10 de diciembre, Sí, ¿no? sí. Hay que ver cómo se van a parar frente a eso. También hay que ver cómo van a actuar
con sus representantes adentro del legislativo. No nos olvidemos que en el legislativo tenemos los senadores que generalmente responden y trabajan junto con el gobernador, y los diputados que en gran medida a veces se alinean. Hay muchos diputados que son de fuerzas también políticas provinciales, ¿no? Entonces hay que ver si esos diputados que son de partidos provinciales, cómo van a jugar, cómo se van a parar, cómo van a armar alianza dentro del funcionamiento del legislativo. Me intriga más el bloque del medio, porque Unión por la Patria obtuvo 105 diputados, por ejemplo, y con la izquierda estarían en los 111. Sí. Eso vamos a ver neta oposición ahí. Sí, sí, entiendo que sí. Digamos, la curiosidad me lleva a pensar en los radicales, a los representantes de Evolución, al cordobesismo. ¿Ellos van a hacer el equilibrio? Y hay que ver cómo van a, justamente, cómo van a jugar, porque esos representantes están fuertemente anclados a las provincias. Entonces, la política que tenga el Ejecutivo hacia los gobiernos provinciales, creo que va a ser un detonante clave para saber cómo se van a mover estos partidos, porque en definitiva son partidos que su base electoral está en la provincia y van a tener que rendir cuenta a esa base electoral fuertemente provincial. Opositores a esta gestión. Claro, por eso. Hay que ver cómo se reordena ese mapa. Creo que, a ver, si la gestión del 2019, decíamos, era interesante porque implicaba ver cómo funcionaban las alianzas dentro del Ejecutivo, porque había tres patas dentro de esa alianza que se constituyó para ponerlo a Fernández de presidente. Creo que esta gestión que arrancaría el 10 de diciembre con Milei como presidente va a tener un sector clave para mirar, que va a ser el comportamiento del legislativo. Claro. Porque primero, que gran parte de las cosas que quiere hacer necesitan sí o sí la intervención del Congreso. Ahora, es un Congreso que tiene una conformación que no le es favorable. Es un Congreso que tiene una conformación más bien opositora hasta ahora. Le voy a pedir a nuestro director que ponga imágenes de ese mapita donde quedó constituido, digamos, el nuevo panorama, y están los porcentajes que obtuvo el ganador en cada provincia. ¿Y por qué lo pido? Porque hablando de hablando de lo que pasó en las provincias, cuando pensamos en el protagonismo que tuvieron los referentes provinciales en esta elección, hablábamos del pacto de Acasuso, pero no podemos dejar de hablar de Schiaretti en Córdoba. Sí. Fue también protagonista de lo que definió el voto opositor. Y ahí tenemos nuevamente la franja central pintada de lila, pero tenemos provincias que históricamente estaban en el justicialismo. ¿Y ahí qué va a pesar más para el líder provincial? ¿Lo que dicen sus intereses partidarios o el humor del electorado que eligió la opción nacional? Y hay que ver, porque en realidad, o sea, esos son los porcentajes del balotaje. Esos son los porcentajes del balotaje para los ganadores. Claro, habría que verlo con el comparativo de lo que fue en la general anterior, lo que terminó definiendo algunos cargos legislativos, ¿no? Sí. Que se eligieron en algunas provincias. Yo vuelvo a insistir en que me parece que el elemento clave va a ser la política que se lleve por parte del Ejecutivo hacia los gobiernos provinciales. Porque eso va a tener, por ejemplo, no pensemos en la coparticipación, pensemos en algo más concreto, pensemos en la obra pública. Nosotros sabemos que la obra pública nacional tiene un impacto fuertísimo porque es creación de empleo y de buena cantidad de empleo. Si hay un recorte en eso, va a haber un impacto fuerte dentro de la sociedad. Y ahí va a haber que ver también cómo pesa eso. Ahora, ¿no? lo que también hay que considerar es que la ciudadanía votó eso. Sí, sí. Digamos, sí, estaban sí, claras claro. las propuestas de Milei. Sí, una de las cosas que hay que decir de esta elección es que acá no va a valer esa muletilla que a veces uno escucha de los políticos dicen una cosa y después hacen otra. Exacto. Milei fue clarísimo en el plan de gobierno que quería impulsar. De manera que sabemos que él no habló, ni habla aún hoy,
de medidas que de alguna manera, cuando uno las escucha, uno diga son medidas de promesas de un bienestar inmediato para el pueblo. Ujú. Está hablando de un ajuste, está hablando de un recorte, está hablando de Él una habla de un proyecto a reducción, largo plazo. habla de un proyecto a largo plazo, sus socios electorales hablan de un tiempo inmediato muy duro, de manera que eso también va a ser un elemento clave que, bueno, forma parte de las preguntas que le van haciendo. ¿Cuál va a ser la actitud de este Ejecutivo frente a las protestas o frente a las movilizaciones que esto desate, ¿no? Donde, bueno, hasta ahora fueron Y creo que respuestas fue muy bastante también categórico cuando dijo en el discurso inaugural, dentro de la ley todo, fuera de fuera la de la ley ley nada. nada. Sí, parecería esperarse que va a ser una respuesta también bastante fuerte en ese sentido, ¿no? Incluso el acercamiento con el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Donde se espera que justamente si hay movilizaciones, protestas, bueno, lo que sea, las reacciones contrarias que sean, van a ocurrir en Buenos Aires. El Papa se comunicó con él después Sí, de la Iglesia muy jugada también en la elección, a una parte sí, de una ellos. parte. ¿Qué significa esto? ¿Le da aire o simplemente es una historia que tiene que ver con la diplomacia? Yo creo que parte tiene que ver con la diplomacia. La otra comunicación que por allí resulta sumamente diplomática es la comunicación que tuvieron los Estados Unidos, ¿no? El embajador Stanley lo saluda como corresponde, digo, hay que hacerlo. Macron lo llamó Inmediatamente, para que asista a claro, visitarlos, a una ahora visita de Estado. inmediatamente Estados Unidos le marca que las prioridades van a ser derechos humanos y cambio ambiental. Dos cuestiones que fueron anclas que recibieron muchísima crítica del discurso de Milei Que y se de sus... debatieron más en las generales que en el balotaje. Sí, tal cual. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en la figura de la vicepresidenta, la vicepresidencia estuvo hasta último momento diciendo que los de derechos humanos es un curro. Con lo cual, eh, creo que hay una parte importante de diplomacia que obviamente hay que hacerla. Yo no sé si representa un apoyo real. El apoyo real hasta ahora creo que si miramos a los Estados Unidos lo recibió justamente de Trump y el grupo de Trump. Ujú. Y por otra parte Bolsonaro también, que se Y estuvo Bolsonaro comunicando. también, con la diferencia que Trump seguramente va a poder ir a un próximo periodo y Bolsonaro tiene vedada esa posibilidad en el Brasil, ¿no? La situación de Argentina parece que no admite medias tintas, así lo habían dicho economistas de distintos Ujú. sectores. La conflictividad, ¿va a ser una marca para usted en los próximos meses? Yo creo que sí, porque vuelvo a lo mismo, creo que va a haber muchas medidas que realmente no van a resultar inmediatamente, o sea, no representan un beneficio incluso para la gran mayoría de los votantes de Milei. Convengamos que si gran parte de sus votantes tienen que ver con sectores que están asalariados y que por allí forman parte de el entramado pyme, si se llevan adelante estas políticas de promoción de la competitividad, se va a encontrar al menos con un año muy difícil, muy complicado. Con lo cual yo creo que la conflictividad va a ser un elemento, va a ser un elemento importante. En el contexto de la región, ¿es mejor o peor para las relaciones internacionales por cómo está América? A mí me preocupan justamente en una nota que es esta nota que comentábamos al inicio de Jagroski que se publicó hoy a la mañana. Una de las partes de la nota que elabora en su análisis hace referencia a ciertas excentricidades. A mí me preocupa, por ejemplo, las posturas que por allí se lanzan, que hay que ver cuánto tienen de real y cuánto tienen de una cuestión exagerada o discursiva hacia, por ejemplo, las relaciones con China. Porque creo que no es menor tener en cuenta que hoy por hoy cumple un rol estratégico, clave, en lo que es el comercio, sobre todo para los productos que tenemos nosotros. No es menor una cuestión de flexibilización como plantea a veces Milei en algunas entrevistas, donde que los privados vean con quién quieres comercializar. No, el Estado evidentemente ahí tiene un rol clave que tiene que favorecer determinados canales, acuerdos, llegadas para poder mantenerlo. Ese tipo de cosas a mí me preocupan un poco.
no sé si están del todo claras, y me resultan preocupantes muchas veces escuchar esas declaraciones. No sé si eh, van por lo discursivo, porque siempre están atadas a esta cuestión del rechazo a determinados modelos, al modelo chino como un ejemplo de comunismo, o de, bueno, de gestión económica más cercana al comunismo. Creo que no es comunista realmente, pero ese tipo de cosas me preocupan. Y lo otro que creo que también es preocupante son las relaciones con Brasil, ¿no? Eh, Nosotros no nos podemos por allí dar el lujo de debilitar esa relación comercial. La última, los votos de Milei y los votos prestados y el famoso periodo de luna de miel, Mm. ¿en qué medida van a ser lo que condicione su gobierno? Y hay que verlo, creo que esos votos prestados ya le están pasando facturas en la definición del gabinete. Si nosotros miramos lo que es la definición del gabinete actualmente, o de bueno, o de algunos roles estratégicos, por ejemplo, de la presidencia de la Cámara de Diputados y demás, no le están resultando tan fácil. Él en algunas entrevistas decía: nadie me condiciona, a mí nadie me puso condicionamientos, pero si uno ve la práctica, uno ve que se propone un nombre e inmediatamente aparecen dos o tres que los disputan. De manera que creo que lo que es los votos prestados, ya al segundo día después de la elección empezamos a tener algunos indicadores de que hay un pase de factura, o hay un signo de admiración que le dice: no te olvides que, y me parece mejor que podría ir en lugar del que vos estás proponiendo. Ujú. Eh, Creo que va a ser una de las claves del gobierno que va a iniciar. Tengamos en cuenta que la fuerza de Milei es una fuerza nueva, es una fuerza que no está consolidada, es una fuerza que no tiene presencia en todos los poderes, es una fuerza que se tiene que construir. Y en esa construcción, convengamos que él ganó con el apoyo de un sector importante de Juntos por el Cambio, que tiene la intención, parece, de cogobernar. Lo veremos. Lo veremos. Muchas gracias. No,